Buenas tardes a todos los presentes, personas que me escuchan, que van a ver este video. Bueno, como ya lo saben, vamos a ver sobre actividad 2, devolución de impuestos. Actualmente estamos estudiando una maestría en impuestos. Tengo una materia que se llama Código Fiscal de la Federación 1, con la actividad nuevamente, la número 2, que es devolución de impuestos. Bueno, para esto, primeramente, vamos a presentar una información valiosa que les ayudará a ustedes cómo es que funciona la devolución de impuestos. Bueno, para sustentar esta llamada, este video, esta información, nos encontramos con el Código Fiscal de la Federación, que son los códigos que se establecen para recaudar impuestos. Entonces, tenemos el artículo 22, que menciona que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que proceden conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de los individuos se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea de forma expresa y por separado o incluso en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiera acreditado. Bueno, esto solamente es para las personas que regularmente hacen su declaración, personas físicas. Dependiendo cuánto es lo que debe de pagar, se hace un ingreso, ya sea el monto de ingreso y el monto de egreso, en total no se va a pagar una cantidad. Pero para eso también nos dice que lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a los que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto a las leyes de los que establezcan. También nos menciona que cuando la contribución se calcule por ejercicio, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia en firme de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración. Si el pago de los individuos se hubiera efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la devolución de los términos de este artículo nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferentes por errores aritméticos, las que se darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del 16º párrafo de este artículo. También menciona que se trata por no presentar la devolución, la solicitud de devolución en aquellos casos en los que los contribuyentes bien o el domicilio manifieste por este se encuentra como no causados ante el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considera como gestión de cobro, interrumpida la prescripción de la obligación de devolver. Cuando en una solicitud de devolución existan errores,
En los datos contenidos en la misma, la autoridad requiere al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo a que no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos solo se hayan consultado en una solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá un plazo previsto para efectuar la devolución durante el periodo que transcurre entre el día hábil siguiente en el que se surte efecto de la notificación del requerimiento y la fecha en la que se atiende el requerimiento. También menciona que cuando se solicite la devolución, esta dicha efectuará dentro del plazo de los 40 días siguiente a la fecha en la que se presentó la solicitud ante la solicitud fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso del propósito en cuenta los datos de la institución integrada del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente que dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el reglamento de este código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que están relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requieran el conveniente al fin de que en un plazo máximo de 20 días se cumpla lo solicitado, percibido que no hay que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales solo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido en el primer requerimiento, cuando se refiera a estos datos, informes, documentos que hayan sido aportados por el contribuyente. Al tener dicho requerimiento para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de 10 días contando a partir del día siguiente para el que surta efecto la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable al percibimiento a la que se refiere este párrafo cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos señalados del periodo transcurrido entre la fecha en la que se hubiera notificado el primer requerimiento de estos mismos a la fecha que se ha proporcionado en la totalidad en contribuyente, ya que sea el motivo primero o segundo requerimiento que considere con el cómputo del plazo de la devolución antes mencionado. Estos son cómo es que se les va a devolver el impuesto. Son como opciones que el gobierno hace para devolver a las personas, como aquí tenemos otras. Cuando la solicitud de la devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán resolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con este motivo de la devolución afectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considera negada por parte de que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos de forma. En el caso de las autoridades fiscales devuelven la solicitud de devolución a los contribuyentes y considerar a esta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva. No se considera que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de las facultades de comprobación cuando soliciten datos, informes o documentos al que se refiere en el séptimo párrafo del presente artículo, pudiente ejercerlos en cualquier momento. Y así nos vienen diferentes tipos de devolución. Aquí nos menciona que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud
de devolución que presenta el particular se considera como un gesto de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se destina a la solicitud. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado. El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer los casos en los que, no obstante que se ordene el ejercicio de las facultades de comprobación a que se hace referencia el párrafo 10º de este artículo, regirán los plazos establecidos por el párrafo 7º del mismo para efectuar la devolución. Los requisitos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad fiscal en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, en el cual será atenderse por el contribuyente mediante este medio de comunicación. Bueno, como ya leímos aquí, son los diferentes tipos de devolución, pero generalmente uno puede realizar la devolución siempre y cuando sea un impuesto trasladado, para que se le haga un cálculo y con eso ya saber si se le puede devolver con un porcentaje de los ingresos que tuvo y que pagó de impuestos. Bueno, como ya leímos aquí, el Código Fiscal de la Federación es muy importante conocerlo, ya que es el código general donde mencionan las leyes y de dónde podemos basarnos. Aquí ya nos mencionan todo esto que tenemos derecho de diferentes formas, es en el Código Fiscal de la Federación, pero hay una ley específica que se llama Ley del Impuesto sobre la Renta. La ley del impuesto sobre la renta sirve para saber cuánto vamos a pagar, cuánto vamos a devolver o cómo vamos a proceder. Y aquí, como nos dice el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, nos menciona que las personas físicas, en nuestro caso nosotros somos personas físicas, las empresas y sociedades son empresas morales, nosotros personas somos personas físicas. Artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta nos menciona que las personas físicas residentes en este país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas, cada capítulo de esta ley que les corresponda a las siguientes deducciones personales. Bueno, como ya lo hemos dicho, en el Código Fiscal de la Federación nosotros como trabajadores tenemos el derecho de hacer una devolución a través del Código Fiscal de la Federación que nos menciona y a través de la ley del impuesto sobre la renta, que tenemos deducciones personales autorizadas, en las cuales son varias y ahorita a continuación los vamos a ver. Bueno, como número 1 tenemos los pagos por honorarios médicos dentales o por servicios profesionales en materia de psicología o nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus antecedentes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no reciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que se resuelve de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúa mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas en nombre del contribuyente en instituciones que compongan el sistema financiero y las entidades que para el efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, débito o de servicio. Aquí nos lo dice, nos menciona también: las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicio financiero. Para efectos del párrafo anterior también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparato para ese establecimiento o rehabilitación del paciente derivados a las incapacidades a que se refiere el artículo
477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado de la conciencia de incapacidad correspondiente expedida por la institución pública del Sistema Nacional de la Salud o los que deriven de una discapacidad en términos de los dispuestos por la Ley General para la Inclusión de personas con discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidades emitidos por las citadas instituciones públicas conforme a esta ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el artículo párrafo de este artículo. En este caso de incapacidad temporal o discapacidad permanente parcial o bien de discapacidades, la deducción a que se refiere el párrafo anterior solo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad será igual o mayor al 50% de la capacidad normal. Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo estarán relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad, de que se trate adicionalmente el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general establecer otros registros que ve con mamá porque yo estoy grabando algo, ¿no? Disculpe. Para efectos de deducciones que se refiere el segundo párrafo de la fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo estarán relacionados directamente con la atención, capacidad o discapacidad de las que se trate. Adicionalmente, el servicio de administración tributaria, mediante regla general, podrá establecer otros requisitos que deberá contener comprobante fiscal digital por internet. Bueno, en la opción 1 tenemos ya lo mencionado, pagos por honorarios médicos, dentales y servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por el título de profesional. Bueno, aquí ya tenemos que viene siendo doctores, si yo voy al doctor, puedo pedir factura, dentales también y servicios profesionales de psicología y nutrición. En sección 2 tenemos los gastos de funerales en la parte en la que no excede el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuado por las personas señaladas en la fracción que antecede. Los gastos funerarios también se puede facturar siempre y cuando no excedan el salario mínimo general del área. Número 3 tenemos los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y que las reglas generales que para el efecto establezca el servicio de administración tributaria y que otorguen en los siguientes casos. Tenemos unas secciones. Número 3 de los donativos. Tenemos la Federación de las Entidades Federativas o Municipios, a sus organismos centralizados que contribuyen conforme al título 3 de la presente ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho siempre que los fines para los que fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. En las entidades que se refiere al sexto párrafo del artículo 82 de esta ley, a las entidades que se refieren al artículo 79, fracción 19 y 82 de esta ley, a las personas morales a las que se refieren las fracciones 6, 10, 11, 20 y 25 del artículo 79 de esta ley, que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 82 de esta misma ley. A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas que cumplen con los requisitos del artículo 83 de esta ley. El F se deroga y continuamos con el cuarto. También puede ser por los intereses reales efectivamente pagados del ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su habitación, casa habitación contratados por el instituto integrados por el sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados de dicho inmueble no exceda
de 750.000 unidades de inversión. Para estos efectos se considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se terminan aplicando en lo contendiente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de esta ley por el periodo que corresponde. Los integrantes del sistema financiero a que se refiere el párrafo anterior deberán expedir un comprobante fiscal en el que consta el monto de interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate en los términos que se establezcan las reglas. En efecto, expide el Servicio de Administración Tributaria. Quinto, las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la ley del sistema de ahorro para el retiro o de las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas por la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será hasta el 10% de los ingresos acumulados del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 salarios mínimos generales en el área geográfica del contribuyente elevado al año. En la sexta tenemos las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona que vive con el concubinato, a sus ascendientes o descendientes de línea directa. En el 7 tenemos los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes de línea directa cuando ésta sea obligada en los términos de la disposición jurídica del área donde la escuela se encuentra ubicada o cuando para todos los alumnos se incluye dicho gasto en la colegiatura. Para estos efectos se deberá separar en el comprobante el monto que corresponde por concepto de transportación escolar y se efectúa mediante el cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente de instituciones que componen el sistema financiero en las entidades que tal efecto autoriza el Banco de México mediante tarjeta de crédito, débito o de servicio. Las autoridades fiscales podrán liberar las autoridades para pagar erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros. 8. Los pagos efectuados por concepto del mismo impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda el 5%. Para determinar el área del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre, a su casa, habitación el 31 de diciembre del año del que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 que anteceden. Se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate de instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente se deducirá la diferencia no recuperada. Los requisitos de las deducciones establecidos desde el capítulo 10 de este título son aplicables a las deducciones personales que se refiere a este artículo. El monto total de las deducciones se podrá efectuar a los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder las cantidades que resuelven menor entre 5 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluido aquellos por los que no paguen impuesto. Lo dispuesto en el párrafo no será aplicable tratándose de la fracción 5 de este artículo. Bueno, como ya vimos aquí en la ley sobre el impuesto, nos menciona las 8 deducciones personales que tenemos
que si lo vemos en imágenes, para que se viera un poquito, está sustentada ya por la ley del impuesto. Aquí tenemos que son 8 deducciones. Aquí tenemos 8 deducciones. Como vemos, para rectificar y complementar más esta clase, tenemos que el Código Fiscal de la Federación es la ley general donde nos emiten cómo vamos a contribuir mediante impuestos para el gasto público, y el artículo 22 nos ayuda a que nosotros podamos solicitar una devolución del impuesto que ya pagamos. La ley del impuesto sobre la renta es una ley que nos ayuda a saber qué podemos deducir. En este caso, el artículo 151 de las personas físicas, tenemos deducciones personales, en el cual se basa en 8 deducciones personales, como aquí lo vemos. Número 1, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Como número 2 tenemos gastos funerarios. Número 3, donativos. Número 4, intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio. Número 5, aportaciones complementarias de retiro. Primas de seguro de gastos médicos, transporte escolar y pagos efectuados por concepto de impuestos locales. Bueno, como aquí vamos mencionando un poquito más a fondo, como tenemos el número 1, honorarios médicos, cuando yo vaya al doctor, cuando vaya al ginecólogo, cuando vaya a que me hagan una limpieza, que me cambien una resina. Yo puedo facturar gastos hospitalarios, gastos, honorarios médicos o dentales para poder deducir. Como también lo mencionaba, mediante una tarjeta de crédito, débito, o ya sea una transferencia o un cheque que esté certificado por el Banco de México. También tenemos gastos funerarios, donde nos mencionaba que se puede deducir hasta un salario mínimo dependiendo de la zona geográfica. Número 3, donativos. Los donativos regularmente se hacen con las sociedades y las asociaciones civiles que ayudan a personas, o lo hacen sin fines de lucro, que pueden deducir cierta parte de sus ingresos, y cuando tú donas te pueden hacer un recibo deducible de lo que donas, ya sean 100 pesos, 200 pesos o el monto total que tú quieras donar. Intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio, como aquí tenemos los intereses que cuando estás pagando el Infonavit, los intereses realmente que tú estás pagando, te pueden dar una factura. Tú puedes solicitar una factura y eso lo puedes meter como comprobación. Aportaciones complementarias de retiro, puedes hacer un PPF para el retiro, crear una cuenta y tú depositar ahí mismo, o ya ver con a tu asesor financiero cómo puedes complementar aportaciones para el retiro. Prima de seguro de gastos médicos, ya dependiendo que compres un seguro para en caso de un accidente,
puedas deducir las primas. Y pues ya eso va a depender, debe ser o tú o tu cónyuge. El transporte escolar debe ser de la línea directa de tu familiar, como ya nos mencionaba aquí la ley del impuesto sobre la renta, hasta una cierta tasa, pues deducir. Y por último tenemos pagos efectuados por concepto de impuestos locales, que puedes deducir dependiendo a las facturas mediante tu localidad que puedes deducir ante ello. Bueno, pues espero que les haya servido esta clase de devolución de impuestos a través del Código Fiscal de la Federación y a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Mi nombre es Fernando Enrique Montoya Hernández, estudiante de la maestría en impuestos. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. No tenemos la posibilidad de invitamos a personas para este video, pero lamentablemente no muchos pueden acceder al internet. Pero les vamos a pasar la liga para que vean este video y les ayude mucho con su declaración anual y así puedan hacer una devolución de impuestos. Muchas gracias. Saludos.